Oli, Oli, que si te puedes llevar los perros, porfa. Gracias. Hola, muy buenos días, buenas tardes ya. Eh, Estamos muy felices de estar nuevamente acá desde la Fundación Alma Rosa, pudiendo comunicarnos y acercarnos a ustedes con unos mensajes de personas que de verdad nos inspiran, que de verdad nos entregan esa paz y esa tranquilidad que a veces necesitamos en muchos sentidos de la vida, pero sobre todo en personas que están viviendo un proceso de aprendizaje con el cáncer, en sus familiares, porque las personas que tenemos cerca a veces eh, están viviendo un proceso mucho más difícil que nosotros como pacientes. Y por eso tenemos hoy un invitado que amamos en la fundación, porque él tiene el alma rosa totalmente, está absolutamente conectado no solamente con el propósito de servir desde su naturaleza, desde él como Carmelita Descalzo, sino que está muy conectado con la fundación y con este propósito que tenemos nosotras de llegar con un mensaje para que muchas otras mujeres lleguen a tiempo. Él también, el padre Jorge Mario Naranjo, él también ha tenido cerca unas mujeres que ama con cáncer de mama, entonces esto también lo toca y nos entiende desde muchas aristas y muchos aspectos al vivir esta enfermedad. Vamos a buscarlo, que yo creo que ya debe estar por acá. Por acá no me ha enviado la invitación, yo lo agrego. El padre Jorge Mario Naranjo, a ver, aquí está. Está hermoso. Pero les cuento que este live lo vamos a dejar colgado. ¡Prete! Hola Linita, ¿cómo estás? Ay, qué rico verte, como siempre, muy feliz de verte. Nosotras y muy Igual. agradecidos porque siempre tienes tu corazón o tu alma dispuesta para llegar con esos mensajes que solo tú sabes hacer y nos permita ver estos momentos difíciles con otros ojos. Muchas gracias por estar hoy. Hoy es un día muy oportuno para que lleguemos con tus palabras, porque hoy es el Día Mundial del Cáncer, una enfermedad que desde muchas maneras, a nosotros desde la Fundación, desde el cáncer de mama, pero desde muchas maneras va tocando las personas, va tocando las familias, va impactando los hogares, porque yo me atrevería a decir que casi que todas las personas tenemos alguien cercano que amamos que ha tenido el cáncer. Algunas personas han tenido la fortuna de ser diagnosticados a tiempo, que hemos tenido la fortuna de ser diagnosticados a tiempo, pero algunos el aprendizaje ha sido un poco más intenso, teniendo que permitir que esas personas hayan cumplido su tiempo en esta vida. Entonces, yo quiero que seas tú pues quien hable, simplemente decirte que cómo podemos sentirnos bendecidos por esta enfermedad. ¿Cómo podemos hacer para cambiar ese observador, no solamente como pacientes, sino que aquí yo estoy segura que están muchos familiares? ¿Cómo hacemos para entender que eso no es un castigo, que eso no es un castigo de Dios, que eso no es que yo, porque a mí, que yo que estaré pagando? ¿Cómo hacemos para que empecemos a ver esa luz en medio de la oscuridad? Sí, Linita, a ver, desde la fe, yo siento que tenemos que conectarnos con lo que significa bendecir y cómo es que nos llegan esas bendiciones. Con mucha frecuencia, cada que llegan estas enfermedades a una persona o a la familia, le decimos que es la voluntad de Dios y que le dé gracias a Dios por el cáncer. Pero es que uno no siempre puede dar gracias a Dios por el cáncer. Si a través de ese cáncer no empiezan a suceder alrededor una cantidad de cosas lindas que van aflorando en el corazón, en la persona, en la familia y en el entorno. Lo primero que yo les quiero decir es que la enfermedad no es una bendición. La enfermedad como tal no es una bendición. No, es una enfermedad. Porque si las enfermedades fueran bendiciones, nos íbamos a buscar enfermedades. Y entonces eso iría en contra de la dignidad humana, del deseo de Dios de que tengamos bienestar, del deseo de la vida, del universo, de que estemos sanos.
en cuerpo y en alma. No, la enfermedad es la enfermedad, pero a través de la enfermedad sí podemos recibir bendiciones. Bendecir es bien decir, porque a través de la enfermedad se empiezan a decir cosas muy lindas a nuestra vida. ¿A través de quién? De personas, de familia, de conexión con la vida, de médicos, de seres humanos que se van acercando a nuestra vida y que nos vamos permitiendo encontrar como una gran cadena de bondad que se va generando. Entonces, donde se están multiplicando células malignas, empiezan a multiplicarse corazones alrededor de un paciente, alrededor de una familia, alrededor de una mamá, de un hijo, de un hermano, que nos permite descubrir que a pesar de la enfermedad, nuestra vida es una vida amada, digna, reconocida, valorada. Tanto que muchos la rodean, muchos la abrazan, muchos la quieren cuidar, muchos la quieren aliviar. E incluso descubrir que si ya la última palabra la va a pronunciar el cáncer con la muerte, que esa palabra no tiene el poder sobre nosotros porque somos unos bendecidos. La última palabra la tiene el bendecir de Dios, de la eternidad, de la trascendencia, que nos dice que nuestra vida ahí no se termina, que se transforma así, que somos dos lados distintos de la eternidad, uno aquí y otro allá, pero que la última palabra sobre nosotros no la tiene la muerte. No, nuestros seres queridos que se han ido por el cáncer no están en los cementerios, ahí no hay sino huellitas, ni están en los cenizarios, ahí no hay sino huellitas que nos dicen, por aquí pase, sigan caminando, hasta que podamos trascender todo. Dicho de otra manera, es tan hermoso el amor en el corazón humano, que para mí es Dios y tú sabes que ese es Dios, que hace que nadie de nosotros muera, porque el amor nunca muere. Lo que pasa es que dejamos de ser goticas de amor y nos transformamos en océanos de amor. Pero cuánta escuela de vida, cuánta escuela de cuidado, cuánta escuela de ternura, cuánta escuela de amor en todas sus formas no se genera a veces a través del gran maestro, que es un cáncer, o la gran maestra, que es la enfermedad. Es un maestro enorme, Prete, porque esta es una enfermedad, este nombre, ese solo título, lo tenemos asociados con los peores adjetivos, los tenemos asociados con dolor, con sufrimiento, con agonía y los tenemos asociados con muerte. Y la verdad es que de entrada, cuando recibimos ese diagnóstico de carcinoma por algo ese motivo, ya como que todos sentimos en ese instante, o es el común denominador lo que me pasó a mí y lo que le ha pasado a muchas de las personas cerca, creen que se van a morir. Y no solamente creemos que nos vamos a morir, sino que las personas que tenemos alrededor se sienten que también nos vamos a morir. Y eso tiene cosas muy, muy duras, digamos, desde el miedo, pero tiene cosas muy bonitas que tú lo decías ahora, y es que se multiplican los corazones. Empezamos a recibir en vida, porque la gente como cree que uno se va a morir, empieza a expresar, a perdonar, a dar los abrazos que faltaban, a decirte, a manifestarte un cariño y un amor que solamente se manifiesta muchas veces cuando alguien se muere, y en la misa todo el mundo dice todo lo bueno que era, pero resulta que cuando uno está en este proceso, recibe amor como nunca. O sea, eso es de verdad es un privilegio y es un regalo que tiene la enfermedad. Pero, ¿cómo pudiéramos? Porque yo tuve la fortuna de tenerte cerca, yo tuve la fortuna de poder tener ese acompañamiento y esa posibilidad de empezar a mirar todos los escenarios, incluso el de morir como algo que era bonito, ¿cierto? Yo digo mucho que con el prete, yo le digo el prete porque así se dice padre en italiano, y él dice, oh, eso es un chiste interno, yo le digo prete, y, y el prete tiene la capacidad de hacer que hasta el momento más duro uno logre transformarlo y vivirlo desde el amor. ¿Cómo podemos, cómo puedes compartirle de todas esas cosas que me decías a mí a las personas para que cuando reciban ese diagnóstico no se dejen gobernar por ese miedo, no se dejen dominar por ese caso? Yo me acuerdo que tú me decías, bueno, ¿cuántas personas has conocido? Pero ¿cuántas se han muerto? O sea, son más las que sobreviven. Vamos a pegarnos de esa luz que hay ahí. No nos vamos a concentrar siempre en el lado, vamos a pensar en todas las personas que sobreviven. Entonces, compártenos un poquito toda esa lucecita que me dabas a mí. Bueno, cuando una persona recibe el diagnóstico de cáncer, cáncer no es sinónimo de muerte, no, no.
Es sinónimo de tratamientos, a veces malucos, porque eso no le vamos a quitar pues la estatura que tiene. Una quimio, una radio, una cirugía, pues no es como el mejor programa pues para el día de hoy. Sí, tratamiento. Pero también es sinónimo de unidad familiar. También es sinónimo de amistades fortalecidas. También es sinónimo de conocer seres humanos extraordinarios, héroes de verdad, héroes científicos que le han apostado a esto, que han invertido mucho de su tiempo, de sus recursos para poder sanar al otro. Es sinónimo de esperanza. Por eso el que tiene un cáncer, yo le digo, si no le queda en un huequito para mirar por ahí, mire por ahí, miramos por ahí. Pero además, sinónimo de fe. ¿Y de fe en qué? En que me va a aliviar, sí. Eso va muy de la mano de la esperanza, porque siempre la esperanza es porque esperamos algo bueno, que algo bueno nos va a suceder. Pero la fe es entendida como que nosotros no estamos amenazados de muerte, Lina, ninguno. Nosotros estamos amenazados de resurrección, de plenitud, de luz eterna, de eternidad, de ese océano infinito, de banquete espléndido, de brazos anchos, de una casa llena de ternura. Es que ese es nuestro futuro. Y yo le digo a la gente, cuando ya tu familiar, tu hermano, tu amiga, tu mamá, ya la ciencia nos diga hasta aquí llegamos, no podemos avanzar o nos podemos quedar lastimándonos, maldiciendo, renegando, o nos podemos quedar abrazando y haciendo feliz y consintiendo ese ser, como tal vez no lo hubiéramos hecho si no fuera una enfermedad de este tipo. ¿Cuántas nostalgias quedan en esas personas que se nos van de repente? Yo le decía a mis hermanos, porque mi papá murió de cáncer y tú lo sabes, yo le decía, si mi papá se fuera a ir para París, estaríamos felices ayudándole a hacer maleta. Y les digo una cosa, va para un lugar mejor que París. Va para el corazón de Dios, va para la fuente del amor. Ayudémosle a hacer maleta. Abracémoslo, besémoslo. Si hay que pedirle perdón, pidámosle perdón. Digámosle que vamos a tener cada palabra en la mente y en el corazón, cada recuerdo vivido. Sí, ayudémosle a hacer maleta, porque va para el mejor lugar. Porque también llega un momento, Linita, en el que ya no se prolonga la vida, sino el sufrimiento. Entonces, cuando lo que se está prolongando el sufrimiento, el morirse es aliviarse del todo. Se mueren todos los tratamientos, se muere el sufrimiento. Por eso siempre la oración es que mi vida esté plena. Que mi vida esté plena, o aquí o allá. Aquí o allá. Entonces, yo le digo a la gente, no les dé susto hablar de la palabra cáncer, no les dé susto, no se escondan para llorar si tienen lágrimas. No tengan problema en quejarse si tienen dolores. No, es que eso es un proceso tan lindo. Y cada momento de esos que se vive, porque cuando tú lloras, yo te consuelo, pero las lágrimas son mañana mías y tú me consuelas. Y cuando yo me siento necesitado de una palabra, tú me la das. Y cuando tú necesitas un silencio, yo te lo ofrezco. Y se va haciendo como un tejido de amor entre el enfermo y la familia y los amigos, que además somos todos partícipes de esa enfermedad y eso es lindo, porque cuando a mí se me enferma un dedito, que es un miembro de mi cuerpo, todo el cuerpo está enfermito. Entonces, sentir que todos estamos, de alguna manera, compasivos. Compasión no es tener lástima, no. Compasivos es que estamos padeciendo tu dolor y lo hacemos nuestro. Padeciendo tu angustia y la hacemos nuestra, y tus miedos y los hacemos nuestros. Y por eso te damos serenidad, y por eso te damos calma, y por eso te damos alivio. Decías ahora una cosa muy valiosa y es el tema de la fe. Y es esa situación donde a veces, y me incluyo, nosotros vamos por la vida con tantas bendiciones porque tenemos salud, porque tenemos la posibilidad de movernos, de ver, de pensar, de analizar, de razonar. Y de pronto nos llega una enfermedad que dice, aquí, primero no sé con el cuerpo con qué voy a llevarme, ¿cierto? Pero lo que sí voy detrás es voy detrás de tu tranquilidad y tu paz. Entonces, la fe empieza a ser esa medicina para esas cosas que no son el dolor que lo puede curar un medicamento, pues, desde la ciencia.
porque uno puede estar muy aliviado, puede estar sin dolores, pero esa angustia que tiene acá no se la quita a uno nada, se la quita la fe. Y yo me acuerdo que yo he sido una mujer, pues de fe, pero he sido una mujer muy, como muy cómoda, ¿cierto? Como que muy agradecida en la cotidianidad y trato dentro de todo ser una persona pues justa y bueno, manejar como la integridad de lo que es un buen ser humano con muchos defectos que tengo. Pero en los momentos de adversidad y cuando uno siente que se va a morir, ahí mismo, sí, muy interesados, empezamos a buscar a Dios, ¿cierto? Empezamos a buscar a Dios o a esa fuente de luz que cada quien tenga, porque contigo tenemos algo muy bonito y es que tú siempre dices que la religión que todos tenemos y que nos une realmente es el amor que yo lo tengo en Dios, pero otras personas lo tendrán en otra fuente de luz. Sin duda, cuando uno como que delega para arriba y le entrega como ese chicharrón al de arriba y dice, bueno, venga, pues esto es cosa suya, sientes ese descanso y ese alivio. Y yo me acuerdo que a mí me sorprendía mucho que las personas venían y me traían unos regalos con una fe. El uno me decía, mira, aquí te traigo el Señor de los Milagros porque te digo, no hay nadie como el Señor de los Milagros. Y me echaban el cuento. El otro me traía a la Madre Laura con el pedacito de la cama. Mira, tiene que ser la Madre Laura porque es que tú no sabes. Mira. Y así venía María Auxiliadora y así venía Sandra, así venían todos los santos. Yo a mí me llegaba en un mundo de novenas, yo no era capaz de no hacerlas por la noche todas porque yo sentía que cada uno me entregaba su fe con tanto fervor en su creencia que yo tenía que pegarme eso. ¿Cómo poder acercarse y encontrar en esa fe en la que sea ese salvavidas, ese que nos va a quitar ese dolor que no lo hace la medicina ni la ciencia? Mira, Dios sí, en la forma que tú lo quieras ver, entender y abrazar. Hay ese pasaje tan lindo de cuando los discípulos creían que la barca se hundía porque era un huracán. Es que yo siento que un diagnóstico de esos hace que tu vida te pase al frente, pienses en tus hijos, en tu esposo, en tus proyectos, en la muerte, en el tratamiento. Es una tormenta. Y en medio de la tormenta Jesús se acerca y les dice, no tengan miedo, tengan calma, soy yo. Es lo que tú dijiste, es abandonarnos. Yo recuerdo que cuando yo era chiquitico, muy pequeño, en la finca de nosotros tronaba y había unas tormentas impresionantes. Yo lo único que hacía era salir corriendo y saltar a la cama de mi papá y mi mamá. Y con solo saber que ahí estaban ellos, que es la fuente del amor de un niño, yo me profundizaba en medio de los truenos. Yo sentía que se podía caer toda la casa, menos ese lugarcito, porque había unos brazos más grandes que los míos que me sostenían, porque había una fuerza más grande que mi debilidad, que había uno más grande que mi pequeñez, que cuidaba de mí, que cuidaba de mí. Y yo tengo un testimonio que a veces he contado que es muy lindo de mi hermana. Tú supiste que mi hermana también tuvo un diagnóstico y que en su momento el diagnóstico era fatal. Era estadio 4, cáncer invasor, con muchos órganos involucrados. Estamos hablando de hace 17 años ya. Yo recuerdo que en una de las quimioterapias que yo la acompañaba, que eran esas jornadas tan largas, colocando ese líquido rojo ahí en las venas, mi hermana me contaba unas cosas y nos moríamos de la risa. Y mi hermana era las carcadas, ella se reía mucho. Y al lado había una señora muy brava, que también le estaban haciendo su quimio. Y en un momento como que explotó y le dijo, ¿usted por qué se ve tan contenta? Usted es que no sabe que tiene cáncer. Y mi hermana le dijo, pues como no vas a ver que tengo cáncer, por eso me estoy haciendo quimioterapia. Lo que pasa es que además de cáncer, yo tengo a Dios. Y a mí esa respuesta me llegó al alma, porque es que el curita soy yo. Pero eso, ahí es cuando uno, pero es que es cuando uno se da cuenta, Lina, que Dios es verdad, que Dios es una fuerza que te sostiene, que Dios no quiere tu enfermedad, pero te quiere a ti y te cuida en tu enfermedad, que hay cosas que Él no puede evitar, pero en las que te acompaña, te sostiene. Y te sostiene además con rostros concretos porque esa familia tuya que te rodeó es Dios. Esos amigos que te acompañaron son Dios. Esos médicos que te trataron y te llenaron de esperanza son Dios. Esas enfermeras que con tanta paciencia trataban de encontrar esas venitas cuando avanzaban las quimioterapias porque se iban escondiendo y endureciendo, son Dios. Es Dios manifestando, sonriéndote con un globito en el cuarto, con unas flores en tu casa, con unas fruticas, con una estampita de la Madre Laura o con un cristico, el Señor de los Milagros. Ese es Dios. Sí, Prete, la verdad es que yo digo que
por fortuna, porque llegué a tiempo. Para mí el cáncer ha sido la experiencia más bonita que yo he tenido en mi vida, con esos tonos de grises, pero sin duda mi vida se detuvo y yo no le entregué el poder a la enfermedad, sino que se lo entregué a Dios y de la mano de Él empecé a disfrutar, entre comillas, todo lo que me iba pasando. Empecé a disfrutar que cada quimioterapia que pasaba era un proceso más de la sanación. Empecé a disfrutar que si el pelo se me caía y las cejas y las pestañas era que me estaba haciendo bien la quimioterapia. O sea, empecé a cambiar ese observador para hacer de ese transitar por algo inevitable el mejor camino. Y con humor, y con momentos difíciles también, con una almohada en la cara para llorar al escondido, para que mis hijos no se dieran cuenta, con muchas cosas para no tratar de generar dolor. Porque uno siente, y aquí voy entrando al otro tema, que las personas que están alrededor de uno están sufriendo más que uno. No sé por qué, como que los seres humanos tenemos una fuerza que uno dice, no, yo no podría con ese problema, yo no podría con esa situación. Y cuando uno le llega, uno se da cuenta de qué está hecho y la saca. Pero tú ves que tu mamá, que tu papá, que tus hermanos o tus hijos o tu marido sufren tanto porque ellos a veces se quieren cambiar por ti. Uno como mamá se quiere cambiar por un hijo, pero en ese momento, o por la pareja, o por los papás, que uno a veces como que quiere evitar que ellos sufran y se traga muchas cosas. Pero, ¿cuál puede ser también como esas frases o esas palabras mágicas que tú siempre tienes para que le hablemos a los familiares de ese proceso de acompañamiento, ¿cierto? Eh, que no sea como también desde el miedo o desde ¿cómo se dice eso? Esa consideración, pero a veces malinterpretada, donde es tanto como que también ellos lo están no arropando a uno con su mismo amor, pero generándole más miedo de la cuenta, ¿cierto? Haciéndolo más enfermo, haciéndolo sentir más enfermo. Entonces, ¿cómo podemos, como familiares, hacer ese acompañamiento? Porque tú también lo viviste. Lo primero, Lina, es vivir el día a día. Como igual, disfrutemos este. María está hoy bien. Bueno, ¿qué vamos a comer? ¿Qué le gusta? Pero entendiendo una cosa, que tenemos una hermana enferma, un papá enfermo, pero lo que nosotros no tenemos es la muerte presente, tenemos es la enfermedad. Y acompañarlos, arroparlos, ojo, pero no sobredimensionar ni sobreactuar. Porque cuando el paciente ve que no lo dejan ni cucharear la sopa, porque cuando el enfermo siente que no lo dejan ni respirar, que no se puede asomar a la ventana porque gritan, cuidado, el tapabocas. Entonces ahí lo que le estamos es aumentando gravedad a la enfermedad y estamos generando más angustia. No, mire, las cosas se viven con naturalidad y lo que va llegando, va llegando. Si mañana ya perdió el pelo, se compra la peluca y listo. Si mañana llegó la cirugía grande, pues se adapta a la cama, no antes. Si ya empezó a recuperarse, se empezó a recuperar y valga de por sí. Pues como si la persona se puede poner el vestido, no se lo pongas. Y vivir el día a día. Mire, nosotros le perdimos el miedo a la palabra cáncer. Era muy importante que cada que mi hermana llegaba, de donde el médico nos contaba en qué iba su tratamiento, qué seguía, todos sabíamos, todos enterados. Y nos repartimos tareas muy chéveres. Uno acompaña este día, otro acompaña este. ¿Para qué? Para que tampoco sienta el paciente que está haciendo una carga para nadie. Porque es que cuando el paciente siente que le desbarató la vida a la familia, que le generó angustia a todo el mundo, eso le carga una angustia mayor. No, hoy te acompañamos a ti, mañana nos acompañas a nosotros. Y con mi papá tuvimos tareas y en los últimos días, entonces mi papá abre un ojo y encuentra uno de nosotros, entonces eran turnos. Entonces el más miedoso le tocaba en el día para que lo pudiéramos ayudar. Cuando mi papá fue al baño, íbamos y lo acompañábamos. Mi papá ya al final no podía caminar muy bien. En la noche era yo, porque yo tengo problemas y yo sabía que lo que estaba era disfrutando esos momentos últimos de mi papá. Entonces, naturalidad, día a día, sin sobreactuarnos y que nunca el paciente sienta que está haciendo una carga o que nos desbarató la vida a todos. No, en ningún momento. Así es, Prete. Y vengo a mi última pregunta, porque a veces el diagnóstico
ya es un diagnóstico final, ¿cierto? A veces ya los médicos nos dicen a los pacientes o les dicen a las familias, bueno, ya acá no hay nada más para hacer. O incluso la misma familia y el paciente toma la decisión de no seguir con la quimioterapia, porque ya la quimioterapia no lo va a sanar, sino que le va a alargar, digamos, unos días que no van a ser mucha calidad de vida, porque ya el cuerpo está porreado, el cuerpo está afectado, y desde el amor, esa persona o esa familia elige suspender ahí y mejor aprovechar esos días que quedan. Y se vienen esas conversaciones, que yo tengo una amiga que se nos fue el sábado, pero se fue muy bonito porque se fue muy tranquila, ella era muy consciente que ya este era su proceso, y ella lo llamaba conversaciones incómodas, y era hablar de lo que nadie quiere hablar, y es de la muerte. Nosotros tuvimos una conversación muy bonita antes de yo irme mucho tiempo, porque yo sabía que lo más probable es que llegaba y no la encontraba, y ella también sabía que nos íbamos a despedir para siempre, que era el último abrazo que nos íbamos a dar en este plano terrenal. Y, y ella me decía, Lina, es que yo no puedo hablar con nadie de esto, porque si yo me acerco de pronto a hablar con, no sé, con mis más amigas o mi familia, además, mira, es que vamos a hablar de mi momento de la muerte. Dice, no, 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 no hable de eso, no, usted no se va a morir, no, no piensa en eso, no, no, se va a aliviar, se va a aliviar. Y no, ella también necesitaba que alguien la escuchara en su dolor o en las cosas que quería dejar listas. Entonces, ¿cómo hacemos también, primero, como pacientes, para entender ese proceso? Bueno, a ver, ¿cómo lo miramos, Prete, para que si yo ya tengo un diagnóstico final, cómo empiezo a verles el lado bonito, como Laura lo logró hacer? Porque ese es un proceso hermoso de desapego. Y segundo, si yo soy el familiar que estoy acá, que te va a escuchar, ¿cómo hago para ayudarle a que si ya tenemos ese diagnóstico final, no sintamos que si hablamos del proceso de la muerte, mira, ella logró hasta planear como quería que la gente estuviera. Yo con mi mamá, no fue de cáncer, pero yo con mi mamá logré, ella me dijo qué músicos quería, en qué iglesia quería, todo. Y eso fue súper bonito. Pero sentimos que eso no se puede tocar. ¿Qué No, hacemos? es que es muy lindo saber que, a ver, lo primero que tenemos que tener en el panorama es que cuando yo me voy a morir, me voy a desaliviar del todo, que van a morir los tratamientos, que van a morir las quimios, que van a morir las radioterapias, que eso ya se va a morir. Gracias a Dios, mi papá también decidió no más y consiguió médico del final de la vida y conversaba y cada que nos reuníamos mi hermana se escondía porque no quería escuchar los temas. Y yo sí, papá, ¿y qué piensas ahora? Y el médico le decía, le podemos poner un frenito con unos corticoides o le quitamos el freno, inclusive podemos acelerar. Y mi papá dijo, no, acelerar no, porque soy un hombre de fe, pero no me le ponga freno. Y él le decía, pero es que si le quitamos el freno ya es cuestión de días o de horas. Y mi papá dijo, es que eso es lo que yo quiero. Es que eso es lo que yo ya quiero, doctor. Entonces, mírame, mi papá y yo empezamos a hablar de la muerte un año antes, cuando ya él empezó a sentirse tan mal. Y él me empezó a decir que era lo que quería y yo le copié. Y él fue el que me dijo, mijo, llegó el momento de ya buscar ese médico del que tú me hablaste. Y yo llamé a Juan David. Y le dije, Juan David, mi papá ya quiere hablar contigo. Y ese día me llamó mi papá a Bogotá en plena pandemia y me dijo, mijo, Juan David dice que ya es de semanas. ¿Qué? Me vuelvo a acompañarte, a estarme contigo esas semanas. Qué alegría que vamos a poder estar juntos en este proceso. Es no generar fantasmas, ni ver la vida como lo trágico. No. A veces esos tratamientos, cuando ya la muerte es inevitable, es prolongar el sufrimiento. Y yo te digo una cosa, Lina. Nadie tiene derecho a quitarme la vida, pero nadie tiene derecho a evitarme la muerte cuando ya es inevitable. Es un derecho que yo tengo. Esos chantajes de vos no te puedes morir por mí, es que tus nietos, no, no, es que si yo amo de verdad, yo le ayudo a empacar la maleta. Sí, así es, y cometemos ese error tan fácil, ese error tan fácil, Prete, porque uno desde el amor, la persona que no quiere que se vaya, es no me vas a dejar sola, no me puedes hacer eso, mira que todavía falta mucho por hacer, pero eso termina siendo una carga para el paciente, porque hay cosas que no están en Claro. manos de él, o sea, no es su voluntad, ¿cierto? Y Prete, se atan y sufren, sufren mucho. claro, porque esa es esa carga con la que de la que yo no tengo control, ¿cierto? Así es. Prete, ya para despedirnos, un último mensaje. Hoy, Día Mundial del Cáncer, donde muchas personas están viviendo este aprendizaje, viviendo cosas muy bonitas, pero también
desde el miedo, desde el dolor físico, que es real también porque existe, viviendo este proceso de transformación, algunos con un final más feliz que otros, entendiendo que la felicidad mayor está en la plenitud y en la eternidad, pero ¿qué es el mensaje para quienes hoy sufren? Porque la verdad es que esa palabra es maluco decirla, pero existe, sufren por este aprendizaje que viven. El cáncer no es una bendición, pero si a través del cáncer te abres a las bendiciones que te pueden llegar a través de él, eres un ser humano bendecido. Y a través de ti y de tu enfermedad, puedes llevar muchas bendiciones a los demás. Yo agradezco hoy algo que va a decir muy difícil, el cáncer de Lina Inestrosa, porque a través de ese cáncer nació en su primer momento Modo Rosa, que es ahora Alma Rosa, que ayuda a tantas personas. Y mucha vida ha nacido a través de lo que aparentemente era una amenaza de muerte. Así es, Peque, muchas gracias, tan divino como siempre, gracias por esas palabras que reconfortan, esas palabras que dan paz y por tener esa alma rosa, por ser siempre un aliado más a este proceso de crear conciencia de la detección temprana. Yo los invito a todos a que hoy, Día Mundial del Cáncer, de verdad, pidan sus citas de control. A veces nos dejamos para lo último y tengan presentes que la vida está en nuestras manos, no solamente para hacerse el autoexamen, sino para todo ese proceso de poder llegar a tiempo a cualquier diagnóstico. Ahora más que nunca sabemos lo que es la salud, lo que es el valor de la vida. Y bueno, con mucho amor desde la Fundación Alma Rosa, siempre estamos acá para acompañarlos. Tenemos un hijito de Alma Rosa que se llama Más Viva que Nunca. Es un Instagram que es para pacientes que tienen cáncer y sus familiares. Esa es una red dirigida solamente a pacientes o personas que viven directamente la enfermedad del cáncer de mama. Los esperamos allí también para poder acompañarlos en este proceso y hacer que este camino de aprendizaje llamado cáncer sea un proceso donde nos permitamos encontrar esa luz y ese color rosa que nos puede acompañar. Un abrazo para todas, feliz tarde. Cuídense mucho. Chao.